Hola, buenas tardes a todos y todas. En nombre de la subsecretaria de Familia, la contadora Mancay Audicio, queremos agradecer tanto al doctor Germán Martín y al magíster Osvaldo Vázquez Rossoni. El magíster Osvaldo Vázquez Rossoni es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Chile, diplomado en mediación penal, sistemas restaurativos, derecho penal juvenil, psicología científica, tratamiento con ofensores sexuales y magíster en justicia restaurativa. Coordinador de proyectos de Corporación Opción Chile, miembro fundador de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia Juvenil, miembro colaborador del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. Cuenta con más de 30 años en investigación, ejecución de programas y diseño de políticas públicas en materia penal juvenil. Docente en formación de posgrado en universidades de Chile, ha publicado más de 30 artículos en revistas científicas y libros sobre modelos de políticas públicas, instrumentos y modelos de intervención con adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia. Destacando el modelo de los CAPS de tratamiento en conductas ofensoras sexuales y el modelo de control de violencia para delitos de violencia de carácter instrumental a partir de investigación y desarrollo con validación científica como director general del proyecto de CONICET Chile. Bueno, sin más, damos inicio a la exposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Estabas por ahí. Muchas gracias por la presentación, por la invitación, principalmente a Germán Martín, con quien nos hemos contactado y me ha invitado a este espacio, también con Flavia y con el resto del equipo. Así que bueno, un gusto de estar en Neuquén, triste por la muerte de Maradona, que también hay que señalarlo, para que no nos pase desapercibido, cosas importantes. Y una de las cosas que le voy a compartir yo, lo mencionaba Griselda, muchas gracias Griselda. Yo soy, argentino de la provincia de Buenos Aires, estoy acá en Chile hace 30 años. Lo que vengo trabajando desde el comienzo, trabajé en centros de privación de libertad del CENAME, que es el ente estatal, durante 5 años y para el Ministerio de Justicia. Y ya hace 24 años trabajo en la sociedad civil acá en Chile. El 98% de la oferta programática lo hacemos los privados, que somos instituciones, ONG, instituciones sin fines de lucro, a diferencia de Argentina. Acá solamente el Estado administra muy poquitito, porque es un Estado muy concentrado, ¿no? O sea, Chile en la década de los 80 fue un laboratorio del neoliberalismo y el Estado es muy pequeño, entonces lo que hace es contrata servicios. Eso por un lado genera algo un poquitito más activo, se puede innovar más, un poco acá la primera línea en el conocimiento lo hacemos los que estamos en la sociedad civil. Cuando trabajamos en el Estado era una cosa mucho más lenta, mucho más difícil de moverse. Entonces tiene esos beneficios y sobre todo en el ámbito de lo público, porque igual, por más que seamos sociedad civil y no somos empleados públicos, pero somos parte de la respuesta pública, ¿no? Lo comento un poco porque hay varias diferencias, pero un poco lo que yo les voy a presentar es justamente que me tocó dirigir un proyecto, un FONDES de CONICET, que generalmente se lo ganan las universidades. Acá nosotros nos ganamos como ONG y asociamos a universidades, a UNICEF, con la Universidad Diego Portales, que yo también soy miembro, trabajo, y por lo tanto nos tocó revisar experiencia europea, en Bélgica, Alemania, España también, en Latinoamérica, estuvimos en Costa Rica, Brasil, Uruguay, y fuimos diseñando modelos de intervención. En Chile, en el año 2012, presenta una ley especial penal juvenil, donde regula el poder punitivo del Estado, adecuándose a todo el corpus juris de derechos humanos en materia de infancia. Está al debe con otras legislaciones, no es ninguna maravilla. Falta ley de protección integral, que en el caso de Argentina partió bien, digamos, tiene una ley de protección integral. En el caso de Neuquén, ni que hablar, que están a la vanguardia en Argentina. Yo con más de 20 años, justo comentamos antes, de una ley
provincial que adecúa toda la convención al marco normativo. Lo comento algunas pinceladas, porque lo que sí se puede hacer desde este lado, digamos, es poder avanzar en especialización, pero falta la integración de la política, ¿no? Lo comento así, como para poder tener un poquito. Entonces, yo les voy a presentar hoy, me voy a ir directamente a mostrarles esta teoría de cambio, este modelo que ya nosotros lo diseñamos entre el 2002 y 2005, que fue esta investigación que yo les comentaba, y lo participamos mucho de toda la etapa prelegislativa y legislativa de la ley 20.084, que es la ley penal juvenil, que ahora se está reactualizando, y se incorporaron algunos de los hallazgos de esta investigación en materias también normativas, ¿no? Voy a compartir la presentación. Me faltó un poco de arte a la primera lámina, ¿no? Está un poco blanca, así como pálida. Estamos blancos, estamos sin muchas luces, pero bueno. Pero mencionar que quería partir, bueno, y pusimos este título, este título, en el sentido de justicia restaurativa, nuevas tendencias en el tratamiento contra la integridad sexual en adolescentes, ¿no? Voy a comentar algo de la justicia restaurativa, que tiene que ver esto un poco con justicia restaurativa, pero sobre todo como nuevas tendencias en el derecho penal y sobre todo en el derecho penal especial con adolescentes, y cómo nuestras políticas públicas también se tienen que hacer cargo de esto, tomarlo, observarlo. Hay desafíos importantes, sobre todo en el ámbito de las ciencias no jurídicas, de quienes colaboramos con aquellos que están tomando decisiones sobre los adolescentes, y en esta materia es importante clarificar, ¿no?, que dentro de la respuesta pública está frente a cuando el adolescente es el actor de un acto que es reprochable, que se ha definido, se ha construido como que es una falta, una contravención, un delito, y por lo tanto el Estado va a reaccionar no frente al actor, ¿no?, del modelo tutelar, sino frente al acto, pero en el Estado tiene la obligación de, aún reaccionando frente al acto que comete el adolescente, tomar en cuenta, ¿no?, el sujeto. Y hay una tensión y unos debates enormes, podríamos compartir algunos estudios. Me tocó participar junto con acá el doctor Miguel Sillero, Jaime Couso, yo participo mucho en la Universidad Diego Portales, donde trabajamos durante 2 años los estándares iberoamericanos para determinación, justamente esto de, tanto en la etapa de cesura, en la etapa de investigación, ¿no?, de esos estándares mínimos, que también les voy a compartir ese material. O sea, porque es un debate importante decir, bueno, cómo ingresa el autor, ¿no?, para que el ingreso de las características, las circunstancias del autor, para buscar, digamos, las finalidades de inclusión social, o lo que nos plantea el artículo 40 de que el joven se responsabilice de los derechos humanos de terceros y promover una inclusión social constructiva para cumplir ese tipo de finalidades que están en nuestros códigos, nuestras leyes especiales. Hay que, el sujeto empieza a aparecer y hay que tomarlo en cuenta, pero sobre todo no para que todas sus carencias, sus déficits se sumen al componente más punitivo de la pena, sino más bien al revés, ¿no?, que eso acredite algo para que pueda moverse más las políticas de protección social. Yo le digo esto, o sea, Neuquén igual es, no sé si es una isla, pero dentro de todo es como Costa Rica en Latinoamérica o Centroamérica, son digamos, provincias que funcionan, uno podría decir desde el punto de vista de las garantías. Seguramente ustedes son más autocríticos que yo, pero hay cosas que funcionan, ¿no? Acá, de este lado, y en muchos de los países de las regiones, yo estoy colaborando con varios países, y uno lo que ve, digamos, que se mezclan las cosas y se siguen castigando más, ¿no?, a los sujetos más excluidos, más pobres, más al margen, ¿no? Entonces, también es importante no señalar eso, de que estamos frente también a un derecho penal especial, y el llamarlo derecho penal es también ponerle límite al poder punitivo del Estado y mayores garantías a los imputados o condenados menores de 18 años. En Argentina sé que falta una ley, estamos con la ley Agote, ¿no?, la ley que se llama la dictadura, pero también los códigos han superado la ley de fondo y por lo tanto desde los ámbitos procesales también, y ahí Maribelo siempre lo señala, ¿no?, que la otra vez son voladeros de luces, como dice ella,
en toda Latinoamérica todos tenemos códigos y leyes, pero en definitiva a veces tampoco se logran cumplir la finalidad. Dicho este contexto general, voy a partir un poco con lo que planteo como algunas nuevas tendencias. Por un lado, hablar de la justicia restaurativa. Yo sé que también en Neuquén ahora cambiaron, pero hay un programa muy importante de mediación, de conciliación, etcétera. Pero sobre todo plantear esto, se entiende la justicia restaurativa desde un enfoque de derechos humanos, porque también la justicia restaurativa es como un paraguas para muchas cosas, ¿no? O sea, se habla y se ha desprestigiado también mucho la justicia restaurativa. Me tocó estar en el Congreso de Lima 2009 y uno veía gente hablando y de hecho había argentinos nombrando al Martín Fierro, me ponía colorado y me da un poco de vergüenza. O sea, como se ha hablado un poco de toda la justicia restaurativa y se ha prestado para todo, ¿no? Desde grupos neotutelaristas, jueces de menores tradicionales, desde alguien que hablan de práctica restaurativa, de justicia restaurativa, etcétera, de alguien que habla que esto es alternativo a la justicia retributiva, ¿no? Como lo ponen como una nueva cosa. Claro, o sea, la experiencia de Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, que son sistemas restaurativos 100%, son solamente en esos dos estados, ¿no? Lo otro, Australia, Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, algo de Europa continental, o de Inglaterra, digamos, como que hay avance en eso. Y en Latinoamérica venimos un poco a la retaguardia, pero venimos con fuerza, ¿no? Principalmente Costa Rica y Colombia, algunas provincias en Argentina, ¿no? No sé, en Matanza, en San Martín, Neuquén, ¿no? Como que llevan una vanguardia en el ámbito, en Tierra del Fuego también hay una experiencia interesante. Pero lo que se ha visto es decir, bueno, como un Estado de Derecho, ¿no? Que tiene que resolver los conflictos de naturaleza penal, que los ciudadanos esperan que reaccionen para evitar la venganza interminable, como plantea Girard en la construcción del derecho moderno. Entonces, desde esa mirada, entonces, decir, bueno, se requiere un Estado que nos dé garantías que va a reaccionar cuando somos víctimas, ¿no? Pero no que va a reaccionar con el palo, ¿no? Y acá donde la justicia restaurativa dice, bueno, justicia tradicional, veamos lo que está debajo de lo que es el delito, el delincuente y el castigo, o aquella construcción social de los bienes que se van a proteger, ¿no? Aquel actor del hecho, delincuente o actor del hecho infraccional, y la consecuencia que generalmente es un castigo, que es el joven va a tener que ejercer el reproche, ¿no? Con algún tipo, o el adulto, ¿no? Con algún tipo de privación a libertad, restricciones o alguna obligación de hacer alguna acción, ¿no? O sea, y la justicia restaurativa, lo menciono esto para ir construyendo un poco cómo nos vamos metiendo dentro de estas nuevas tendencias. Lo digo en Neuquén, donde Neuquén es una vanguardia de este tema, pero lo quiero igual señalar, esto de abordar el conflicto, que está como abajo del conflicto, ¿no? O sea, donde hay un ofensor sexual juvenil hay una víctima, y la víctima, también un dato duro, el 85% de los ofensores de víctimas sexuales son o familiares directos o de la familia extensa, o es una víctima desconocida. Por lo tanto hay una cifra negra que hay que abordar ese conflicto que está en la base, ¿no? Entonces, a nivel también de lo preventivo, prevención secundaria, qué pasa en escuela, prevención situacional, también la justicia restaurativa podría ser de mucha utilidad, ¿no? De no solamente esperar que ocurra el hecho para ver cuál es el reproche proporcional, justo, garantista, etcétera, sino también cómo vemos que en ese conflicto hay víctima y comunidad, ¿no? O sea, lo quiero mencionar igual para no perderlo y no pasar, ¿no? O meternos en una cancha o en la otra cancha, ¿no? Sino es una cancha que se espera que el Estado reaccione, pero que la justicia restaurativa tiene que ser complementaria con prácticas restaurativas, con resoluciones restaurativas, que no es solo la mediación, también, porque ahí también hay confusiones, que decir la justicia restaurativa es la mediación. No, no es la mediación, es una técnica, y no es la que es totalmente restaurativa, como diría Ted Wetchell, porque toma a dos de los actores. Las totalmente restaurativas son aquellas que toman a los tres actores, ofensor, víctima y comunidad, como, ¿no?, los círculos restaurativos, las conferencias restaurativas. Nosotros hemos hecho algo de eso acá, pero en otro momento le podemos comentar y exponer un poquito de eso. Otro de los temas importantes también, que son corrientes que se vienen instalando y ojalá para quedarse, hemos tenido durante la década de los 90 y el 2000 mucha influencia, no tanto en Argentina, pero en los países acá de la corriente del Pacífico, también en Brasil, mucha influencia de los enfoques del RNR, esto de
responsabilidad, necesidad y respuesta, en la teoría del riesgo, ¿no? De Andrew Bonta, que viene de Canadá, que lo toman mucho los anglosajones, y que de alguna manera observan, ¿no?, frente a un sujeto que transgrede cuál es la desviación estándar de aquella conducta o aquello esperable, ¿no?, que tiene que tener un ciudadano adolescente, ¿no? Entonces, y frente a esa desviación estándar, la idea que el programa, el Estado, la intervención corrija, ¿no? O sea, cuando eso se quiso aplicar en América Latina, en el Caribe, en África, en los países desiguales, lo que ocurre es que al final el enfoque de riesgo lo que terminaba haciendo era generando guetos en los sectores pobres, ¿no? Que son los sujetos que llegan al sistema, ¿no? Que son los excluidos de los excluidos. Entonces ahí, siguiendo a Alessandro Barata, ¿no?, esta doble segmentación o doble discriminación, ¿no?, de discriminar cuáles son los bienes que vamos a proteger y cuáles son los sujetos que delinquen, que el Estado va a tomar y va a restringir, ¿no? Entonces, el enfoque de riesgo, lo comento eso porque hay mucho debate y se plantea que la evidencia científica está en el enfoque de riesgo, porque logra determinar ciertos factores criminógenos y abordar eso, pero también ha generado mucho daño porque ha vuelto a criminalizar de alguna manera la pobreza al sujeto, entonces termina siendo un derecho penal sobre el riesgo de los sujetos, entonces los sujetos más complejos terminan siendo el peligroso o la teoría del enemigo interno, ¿no? Entonces, el tema del desistimiento, y Chad Maruna y otros que han desarrollado un poco esta posición, nosotros trabajamos con Catalina Droppelman, que ella hizo su tesis doctoral en Cambridge con esta gente, y nosotros acá validamos un instrumento que se lo voy a presentar en otro momento, que se llama el CIEDAG, que es un sistema integrado de evaluación diferenciada, y lo hacemos desde esta mirada, ¿no? Entonces, durante 5 años, en todas sus 3 olas de una población que estuvimos observando, ahora estamos con un estudio longitudinal, lo que hemos hecho, hemos mirado desde esta mirada, generar instrumentos que nos permitan decir, bueno, ¿cuáles son los niveles de complejidad? Y esa complejidad ya no le pongo el riesgo al sujeto, que es el sujeto que viene al sistema, sino lo ponemos nosotros como operadores sociales, ¿no? ¿Qué tan complejo para mí es fulano, sultano, mengano? No es que él sea el peligroso, sino el objetivo de la inclusión y la integración social está en lo que ejecutamos las políticas públicas, ¿no? El joven no viene demandando me rehabilita o me ayuda a dejar de abusar o cometer violaciones, porque ahí están las distorsiones cognitivas que lo van a negar. Entonces, la demanda en realidad está del sistema, ¿no? O sea, hay una demanda que está acá atrás y tenemos un sujeto que no nos demanda, ni tiene un motivo de consulta, ni una queja, ni un reclamo, ni un síntoma, ¿no? Entonces, esa construcción de la relación de ayuda, como decía Carlos Gómez da Costa, el pedagogo brasileño que inspiró toda Latinoamérica, él decía, la pedagogía de la presencia, ¿no? Como luego tener una presencia en el otro y construir esa presencia también de la educación popular o de políticas, digamos, más inclusivas, uno tiene que construir eso primero, porque el joven no viene a decir, me ayudas, Osvaldo, Flavia, Rocío, Griselda, ¿me ayudan a que me quiero rehabilitar? No, o sea, él dice, bueno, ¿dónde firmo? ¿Hasta cuándo tengo que venir? Porque no es que no tenga conciencia ni que tenga un problema mental, digamos. Lo que pasa es que es parte del problema social de exclusión. Bueno, la promoción del desistimiento para promover la inclusión social, Chad Maruna nos plantea, el desistimiento es un proceso, no es un evento, ¿no? Porque a veces hay expectativa, me dice, bueno, todos fracasan, ¿no? Porque el chico que está seguramente en Neuquén es el mismo que vuelve y que está acá, o en las ciudades más industrializadas, más grandes, son muchos más y la violencia es más compleja. Entonces me dice, es un proceso, no es un solo momento, no se enfoca en un cambio puntual o una transformación en un momento, sino en mantener una conducta no delictual, de ayudarlo, de otorgarle la capacidad de agencia, ¿no? Devolverle el locus de control al sujeto, ¿no? O sea, instalarnos, alimentarlo a él, o sea, no nos podemos nosotros alimentar nuestro sueldo, permanecer porque el sujeto sigue siendo un sujeto que no viene a buscar el pescado y no la caña a pescar, ¿no? O sea, entonces, y a pesar de los obstáculos y las frustraciones, ¿no?, que le presenta la vida, o sea, los jóvenes que atendemos, digamos, por lo general tienen muchas dificultades, falta de factores protectores, familia desestructurada, entonces tampoco le vamos a echar la culpa a la familia. La convención nos dice, el lugar del niño es la familia, la escuela, la comunidad, no es el Estado, ¿no? No es el secuestro filantrópico, de nuevo volviendo a Alessandro Barata, que hacía el Estado en la época tutelarista, ¿no? Sino es otorgarle, remover obstáculos ahí. Entonces,
El enfoque del desistimiento nos permite pararnos en el presente con el adolescente, ponernos nosotros la mochila de favorecer el desistimiento y avanzar hacia el futuro, hacia adelante, ¿no? No son los factores de riesgo estáticos, dinámicos, etcétera, que van a poner perfiles de riesgo o perfiles de peligrosidad y que al final terminan siendo más bien no controlados por los sectores más de control social, policía, etcétera, sino más bien sujetos que lo tenemos que incluir y nosotros tenemos que desplegar más acciones que la que tiene que desplegar el sujeto que cometió el ilícito, la contravención, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay una mirada interesante, ¿no?, que nos invita a mirar cómo estamos haciendo las cosas, porque esto después nos pone estándares también a nivel de los programas, las políticas, donde no cualquier cosa sirve, porque a veces está la mejor de las intenciones. No podemos estar acá Sigmund Freud o Lacan o Melanie Klein, no sé qué, pero de repente, si lo traeríamos, capaz haría acciones que serían más bien negativas que positivas, ¿no? Porque capaz no se adecuarían a los momentos, a la actualidad, a las necesidades. Entonces, por lo tanto, puede haber muchas buenas intenciones, pero es interesante poner ciertos estándares, como respecto a la dignidad, los estándares de derechos humanos, el respecto al otro como legítimo otro, y que también este otro joven es capaz, la convención lo pone como sujeto de derecho y sujeto capaz de responder, no frente a sus conductas. Y no es por estar metiendo el dedo, querer castigar, sino que el querer hacerlo responsable implica también respetar su dignidad de sujeto que lo queremos incluir en el acuerdo social, ¿no? Entonces, el enfoque de la promoción del desistimiento y estas corrientes nos son mucho más adecuadas y mucho más familiarizables con un enfoque de derechos humanos. Y otra, por acá, disculpen, parece que la tengo dos veces, ¿no? No, acá, ahora sí. Otra corriente también que se instala, que es la justicia terapéutica, que a veces se malentiende la justicia terapéutica como si fuese una cosa clínica, ¿no? O de llevarlo esto ahora a salud. O sea, no tiene que ver con salud, ni tiene que ver con la terapia, ni tiene que ver con patologizar los problemas sociales, sino lo que dice David Wechsel, él lo que plantea es que hay que buscar los intersticios de bienestar, o lo llama también terapéutico, pero más bien sinónimo de bienestar, no es sinónimo de terapia, ¿no? En los sistemas de justicia de tipo retributivo para contrarrestar las respuestas antiterapéuticas o de no bienestar. Por ejemplo, o sea, yo sé que en Neuquén ustedes casi no tienen, o creo que no tienen jóvenes privados de libertad, ¿no? Hicieron así un abolicionismo de los centros, ¿no? O sea, están como David Cooper en la época de la antipsiquiatría, así demolieron los centros, las cárceles y los psiquiátricos, digamos. Pero en el resto que no somos Neuquén, digamos, tenemos jóvenes, Chile es el cuarto país de Latinoamérica con más privado de libertad, y siendo el segundo país con menos tasas de homicidio de América, ¿no? O sea, tenemos 3 homicidios cada 100.000, después de Canadá que tiene 1,5 cada 100.000. Sin embargo, la poca tolerancia, ¿no? Y las ganas de represión. Entonces, por lo tanto, acá lo que se plantea es, por ejemplo, acá hay muchos jóvenes en internación provisoria, ¿no? O sea, comete un delito, se lo detiene en flagrancia o se lo busca porque se lo inculpa un delito, entonces van a audiencia de control de detención con todas las garantías, porque tienen acceso a una defensa, pero el fiscal pide, bueno, como hay peligro de fuga o peligro de amenaza de las pruebas o la víctima, entonces privación de libertad, ¿no? Y hay un dato, un estudio reciente que hizo la Defensoría Penal Pública especializada con UNICEF, donde dice que el 80% de los jóvenes que están en los centros de internación provisoria salen después absueltos a una salida alternativa o una sanción en el medio libre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el afán de tener a jóvenes en contacto con grupos más involucrados en el delito y que se genere un contagio criminógeno importante, ¿no? Entonces, la justicia terapéutica acá dice, mejor pongamos una solución también al ente persecutor o al juez o a la ciudadanía, ¿no? Que dice, está la puerta giratoria, los delincuentes están en la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, las medidas cautelares ambulatorias intensivas, que nosotros también ejecutamos acá y otro día podemos compartirla, y tiene que ver con tener una intensidad, pero el joven está en su domicilio, entonces el equipo que se traslada, que ve las redes, que ve formas de tener visión del joven, no que el joven esté habido, que está presente, y cuando tenga un requerimiento por el proceso, se lo pueda acompañar y compadecer en el tribunal, ¿no? Entonces, por ejemplo, una medida cautelar ambulatoria intensiva sería
terapéutica o sería más bien de bienestar, más que una internación provisoria que genera daño, ¿no? Es más cara, por otro lado, genera costos, o sea. Los TTD también es un poco como parte de esto, los tribunales de tratamiento de droga, ¿no? Que están operando, acá en Chile están operando bastante bien, digamos, que tiene que ver que un sujeto que toma contacto por cometer un delito, se le está imputando algo, empieza en la audiencia con control de detención, se empieza la investigación y se le ofrece, porque tiene a la base también un consumo problemático de droga, de participar de un tratamiento, y si él se compromete voluntariamente a participar de ese tratamiento, hay un control porque hay un setting, un formato donde se reúne una vez por mes los familiares, el juez, el fiscal, el defensor. Es una cosa un poquitito armada, sí, pero tiene que ver con un reforzamiento más a la persona, no una retroalimentación, una premiación. Pero eso está operando. Entonces, en vez de que el sujeto que está metido ahí, que consume, que roba para el consumo, entonces sí, ok, mire, paremos esta rueda, porque lo llevo a la internación provisoria o lo llevo a la cárcel y se contamina más. Entonces, los TTD también son instrumentos de la justicia terapéutica, ¿no? Entonces, dentro de las nuevas tendencias, justicia restaurativa, mirar eso, ¿no? Por ejemplo, un servicio en beneficio de la comunidad, un chico que va y que va a hacer un trabajo en beneficio de la ciudad o que va a limpiar una plaza, eso puede ser lo que culmine la acción, ¿no? Pero si el chico dice, bueno, yo termino de barrer, de limpiar, hago tantas horas y terminé, él está como retribuyendo, está pagando con trabajo el castigo que le dieron por haber cometido un delito, ¿no? O sea, distinto prepararlo, que él se pueda empoderar de lo que hizo, que él se vea como actor de lo que ocurrió, hacer sesiones de trabajo en eso, desde distinciones del lenguaje, poder ver que él ve a los otros como legítimos otros, y que los otros lo legitiman a él en su visión de convivencia y de ciudadano y de persona, y después recién también que haya un agente de la comunidad que lo reciba, lo recepcione, pero no para que le haga un trabajo, sino para que repare, que reconstruya aquello que el delito quebró, que generalmente son las confianzas, el no saber por qué lo hizo, etc. Entonces, bueno, justicia restaurativa, justicia terapéutica y enfoque de desistimiento. Voy a ir ahora, me habían dado 1 hora para hablar y partí como 7:20, así que me voy a mover en ese tiempo, para... voy a partir ya un poco con datos, porque a veces como hablamos todo y decimos todo lo fantástico que somos, pero el tema es qué resultados tenemos, que también, y lo planteo no con un afán así de matemático, positivista, nada por el estilo, sino que también tenemos que dar cuenta de que esto que decimos que funciona a partir de los resultados, no solamente... porque a veces hay acciones que son iatrogénicas, pensando que son las mejores y podemos traer de nuevo al mejor del mundo, pero de repente vemos que no hace bien en aquello que queremos, que es, por ejemplo, que el sujeto no vuelva a comer el delito y que se incluye, que sea feliz de alguna manera, que lo podamos incluir en la sociedad, ¿no? O sea, yo trabajo acá en Chile, que le decían la Corporación Opción, que es una institución sin fines de lucro, una institución de derechos humanos, que trabajamos en el ámbito de la infancia, que atendemos más de 20.000 niños al año y tenemos también como objetivo impactar en la respuesta pública, por lo tanto participamos en el ámbito legislativo, en el poder ejecutivo, en distintos espacios de poder tener incidencia en políticas públicas para la implementación de la convención, ¿no? Ese es nuestro giro. En el campo de justicia juvenil, porque tenemos programas en el ámbito de protección de derechos, que es otro campo, en total tenemos 130 centros, que son programas, pero son sedes, que tenemos que alquilar una casa, acá es todo mucho más privado, o sea, no es el Estado que te dan como dato, sino te pasan plata y uno tiene que alquilar una casa, comprarse un auto, tener un chofer para hacer terreno, ¿no? Entonces, ese es el formato acá, no es mejor ni peor, pero así funciona. Entonces, en Justicia Juvenil tenemos 59 de estos centros, ¿no? Y acá una muestra, tenemos un sistema, digamos, que hay un sistema nacional que es el SENAINFO, que uno tiene que cargar la información a más tardar 72 horas, entonces se llena una base de datos nacional y el Estado puede estar monitoreando todo el territorio nacional, qué acciones se están haciendo. Y nosotros tenemos otro instrumento que también tenemos que ir cargando la información, ¿no? Y por otro lado vamos construyendo instrumentos de gestión de caso, como decía el CIEDAG, que nos permite mirar el ex dure post, o sea, el ingreso, el durante y el término. Y acá en la última columna, para no dar mucho detalle de esta lámina, pero
que son porcentajes de logro al egreso. Acá entonces entre el 2013 y 2019, de los 59 programas que ejecutamos de justicia juvenil, egresaron más de 17.800 jóvenes, igual son números grandes, como para poder ir sacando algunos conocimientos, ¿no? O sea, y el nivel de logro son resultados de proceso. Acá no está medido el impacto, no está medido posegreso, que para medir el impacto uno tiene que medir mínimo a 3 años egresado, ¿no? O sea, esos son estudios que nos faltan en Latinoamérica, pero por lo menos estamos monitoreando resultados de proceso, y es que el joven no ha vuelto a cometer un ilícito porque si no vuelve o quebranta la sanción, y por otro lado ha cumplido al menos el 50% del plan de intervención, y en un 74,4% en promedio los jóvenes tienen ese cumplimiento, ¿no? Que es igual, es un dato que si lo sacamos a nivel, capaz en Neuquén, capaz es el porcentaje más alto, no sé, da lo mismo, pero es importante poder observar, tener indicadores de observación, de medición, y los observadores generalmente son aquellas variables de mayor criticidad en la materia que tratamos, ¿no? Después les voy a mostrar los indicadores de los jóvenes que cometen ofensa sexual. El último programa que está por acá, que se llaman PAS, esos son programas para agresores sexuales, para jóvenes que cometen conducta abusiva de carácter sexual. También atendimos, egresaron más de 500 jóvenes, y con un 79 acá el nivel de logro es un poquito más alto, ¿no? No le voy a contar mucho más de esto, pero el MSA es la medida cautelar ambulatoria, estas son salidas alternativas con acuerdos reparatorios, que son procesos de mediación, suspensión condicional del proceso a prueba. Ahí tenemos como 13 ofertas para distintos tipos de delitos, distintos fenómenos que le llegan al fiscal, y entonces el fiscal lo manda. Violencia ascendente, trabajo comunitario, control de violencia para violencia contra la propiedad. Hay una serie de programas que el tema es tener una oferta más bien focalizada y que sea intensiva, no una cosa muy amplia, ¿no? Una cosa así que, bueno, voy a ver cuál es el deseo del chico, para dónde se mueve, eso no sirve porque es muy etéreo. Se requiere tener algo más, un poco más concreto, ¿no? Y por otro lado, que la metodología tenga una base en evidencia científica, que alguien ha mostrado que funciona, que puede ser de afuera y uno después lo adecúa acá. Servicios comunitarios, libertad asistida, eso es reparación del daño, también reparación a la víctima, libertad asistida especial, y esto es programa de internación laboral. También hay programas que se dedican a trabajar más bien con los empresarios para generar un espacio ahí para que nos incluyan jóvenes, y que sea ojalá con un sueldo digno y con un respeto digno al joven también, ¿no? Porque a veces nos quedamos en capacitarlo laboralmente, no hacemos un buen estudio de mercado de cuál es el oficio o qué va a querer, digamos, qué se requiere, ¿no? O lo hacemos a ojímetro, pero cuando trabajamos volúmenes grandes o en ciudades más grandes también se requiere hacer ese estudio y acercarnos a aquellos empleadores para que puedan captar a jóvenes, sobre todo, bueno, ahí siguiendo un poco la regla de la OIT, ¿no? Del Tratado del 138 y 182, que regula cuáles son las peores formas y las edades de trabajo infantil, ¿no? Mucho de la población, casi el 50%, son mayores de 18 años, que seguramente les pasa a ustedes, que cumplen el ilícito siendo más chicos, menor, y después terminan cumpliendo siendo mayores de edad. Bueno, eso le quería mostrar porque es importante ponernos como ese desafío en Latinoamérica de poder ir midiendo lo que hacemos, porque nos sirve para ir monitoreando, mediciones propias, ir a pedir presupuestos al Ejecutivo, a la Asamblea, al Congreso, cuando haya que pedir, cuando decir, mire, usted invirtió plata acá y logramos esto. Si lo invierte en el palo, o en la cárcel, o en más represión, no gana nada porque tiene más violencia, ¿no? O sea, también este tipo de cosas sirve, digamos, desde lo positivo, ¿no? Y esto son informaciones más bien confidenciales, no es que esto se va a publicar o el nombre del joven. Estos son estudios serios, lo digo serios porque este William Marcia, que es canadiense, que también desarrolla un modelo de intervención similar al que yo le voy a presentar después, ha hecho estudios serios. ¿Qué son? Son las tasas de reincidencia en delitos sexuales sobre 7 estudios. Hay un libro que yo lo tengo, ese lo puedo mandar después, que yo lo que hice, que de lo que estaba ahí, como traté de generar una media, ¿no? O sea, pero de 7 estudios que él había hecho, que están en este libro, estudios con muestras comparativas con la misma característica demográfica y de historial delictivo, y con un seguimiento mínimo de 3 años, ¿no? Es decir, tengo un grupo control y tengo el grupo que le apliqué
el modelo de intervención. ¿Y esto qué pasa? Que esto sirve, que hay otro dato importante, que es cómo logro ver la mediación del cambio, ¿no? Desde el punto de vista de programa basado en la evidencia, uno tiene que decir, mira, acá hubo un cambio, pero alguien puede decir, bueno, por el cambio es porque el chico se enamoró, encontró trabajo, se volvió, claro, la familia lo recibió y dejó, ¿qué puede pasar, digamos? O puede ser que tuvo un buen vínculo con la educadora, la profesional, la trabajadora social, el abogado, ¿entiendes? Entonces, es importante deconstruir la intervención en pequeñas piezas para empezar a identificar aquellos que logran mediar los cambios, ¿no? Que eso es también otro tema que se lo cuento otro día, que es otro manual que tenemos, que tiene que ver cómo deconstruimos la intervención en pequeñitas piezas, por ejemplo, no sé, el primer contacto con el joven, el compromiso pedagógico, cago, firmo un papel, que firmo. Acá, digamos, los gringos nos llevan la delantera en esto, porque los tipos en eso son serios y en esto sí que hay que tomar en cuenta, digamos que, y ellos miden entonces con un grupo control, ¿no? Un grupo de iguales características, pero que no tuvieron tratamiento, y lo siguen a 3 años, ¿no? Y ahí también baja, o sea, 17,5 de 100 delinquieron con tratamiento, pero antes delinquían 40,7, ¿no? O sea, si uno pone la otra cifra, que es el logro, ¿no? También ahí tenemos un 82,5% de logro, ¿no? Yo había demostrado 79%, entonces igual estamos menos cerca de estos datos, ¿no? Ahora, estos son datos científicos más duros, ¿no? Porque son estudios de impacto. Voy a comentarle algunos temas para ir metiéndonos en el tema de los delitos sexuales, de quiénes cometen los delitos sexuales, de no meternos también o salirnos de esa mirada que teníamos bien de las miradas más psicodinámicas, el mismo psicoanálisis, ¿no? Yo estudié igual en la UBA, o sea, psicoanálisis lacaniano, o sea, no lo digo conociendo el tema, no un poco, o de Freud, ¿no? Del perverso polimorfo, este sujeto, más bien que se lo denomina como el perverso, ¿no? Como, o de un narcisismo exacerbado megalómano, ¿no? Donde no logra ponerse en lugar del otro para satisfacer necesidades narcisistas, ¿no? Y eso se refiere al complejo de Edipo, etc. Eso, digamos, por ahí como forma explicativa, como enfoque teórico puede ser muy válido, pero a la hora de llevarlo a los dispositivos de intervención, un poco la comunidad científica internacional, incluidos, digamos, las corrientes psicoanalíticas, decía, bueno, pucha, no nos resulta mucho, ¿no? Sobre todo con esta población de nuevo, que no viene demandando ayuda, distinto a alguien que te viene a la consulta y dice, mire, sabe que me pasa esto, me ayuda. No, acá no tenemos esa situación. Entonces, las corrientes que más han operado son las corrientes que se trabaja con las emociones, de la psicología emocional, de la psicología cognitiva conductual, que no es Watson y son las corrientes que nos enseñaban allá en la UBA o en Argentina, son esas más, sino son aquellas, digamos, que van deconstruyendo cómo el sujeto se lo puede facilitar para devolverle el locus de control a él. No verlo esto como una patología, no, sino ver que hay una conducta que es altamente reprochable, pero que haciendo un tratamiento, una intervención, se puede mejorar para que él tenga una vida placentera en su esfera sexual, incluso que pueda gozar su sexualidad, que no dañe a nadie, ¿no? Y que pueda incluirse en lo social y que nadie le apunte con el dedo, ¿no? Entonces, los programas van a atender a eso, ¿no? Entonces, el tema es, ¿cómo logro hacer algo para facilitar ese desistimiento? ¿Se entiende? Y acá les voy a mencionar algunos, Hillary, que es de Reino Unido. Cuando estudiamos esto, estudiamos un poco también su teoría, su estudio, y ella plantea, la intervención, esto habla que actualmente se realiza calificando los casos en forma individual, con medidas de evaluación apropiadas y con programas basados en la evidencia disponible. Esto, de hecho, ya lo decían por el año 2000, 2003, por ahí, ¿no? De nuevo, significa que tenemos que meternos, no a ponernos, no, positivistas en laboratorio, sino respetar la dignidad, pero igual hay que empezar a ver, bueno, qué le pasó a este sujeto, levantar hipótesis explicativas, ¿no? Y por lo cual tengo que tener ciertos mapas que tienen que estar consistentes con mi teoría de cambio que yo tengo atrás, ¿no? O sea, cuando uno habla desde un lugar, de una epistemología, uno tiene una... Entonces el tema es construir una teoría de cambio y que yo voy a tratar de buscar esa información. No todo, porque si no me pierdo. O sea, esto no es decir, bueno, cuénteme qué le pasó. No, ahí nos perdemos. La duración, intensidad y características del programa se adecúan al joven según su nivel de riesgo y necesidades terapéuticas o capacidad de respuesta.
Antes de la década de los 90 la intervención se realizaba de forma solamente individual y después se va incorporando a la familia en el proceso de intervención. Díaz Morfa, que es de España, que se lo recomiendo, tiene mucha literatura interesante, igual que Cheburrúa, que también después se lo voy a comentar, dice, los programas deben ser intensivos, altamente estructurados. Estos también son conceptos que a veces, en Argentina sobre todo, nos choca un poco, desde nuestra formación, los psicólogos sobre todo. Cuando se plantea altamente estructurado no es una cosa rígida que hay que leerse el manual y aplico, sino que tiene que tener una estructura que de nuevo no es la atención flotante, digo, bueno, ¿qué me trae hoy? Y yo lo ayudo a él a construir o a interpretar, sino es decir, lo que le pasa a estos sujetos es que hay una desregulación entre su emoción, su conducta y su pensamiento. O sea, por un lado, es un poco lo que pasa a los niños víctimas de abuso sexual o maltrato, que lo que se denomina el trauma complejo, ¿no? Donde hay una desregulación y por lo tanto se terminan autorregulando con conductas inapropiadas, ¿no? Y acá el sujeto también no tiene tanta conciencia de decir, bueno, tengo esta emoción o me estimulo sexualmente porque veo algo o toco, me tocan, hay un ámbito, digamos, de mi sexualidad, o tengo apetito, no sé, veo una comida que entiende como que hay un estímulo, algo me pasa, no como una cosa tipo perro de Pavlov, lo estoy señalando, entiende, de ese hilo conductor, que igual uno, cuando tiene un estímulo, uno sopesa la respuesta, ¿no? Diría Colbert, ¿no? Pero el tema que acá, digamos, tenemos un sujeto que está un poco enredado en esto, ¿no? Y hay un tema, no es que lo elija eso, sino que no logra identificar. Entonces, la estructura tiene que ver para que él se pueda conectar primero con sus emociones, ¿no? Cómo lo ayudamos a que él se distinga emociones en sí, sin hablarle del acto, ¿no? Pero emociones placenteras, emociones de felicidad, de grato, de rabia, ¿no? Y eso lo trabajamos con música, con imágenes, con psicodrama, que tomamos mucho psicodrama, que en Argentina se trabaja mucho. Entonces ahí lo que da es que el joven primero, entonces la estructura que no es Díaz Morfa es eso, no podemos trabajar desde el punto de vista más cognitivo, más de moral, decir, mira, lo que tú hiciste, mira que violaste a tu prima, pucha, ¿sabes cómo está tu prima? Entonces, no es el reproche, ¿entiendes? Uno va a llegar a eso, o sea, no hacer el reproche, sino a tratar que deje de violar a la prima. Pero lo que parte es decir, bueno, primero conectarse con su emoción, después conectar con emociones de otros, ¿no? Después empezar a hablar de qué se trata lo que es un abuso en la esfera sexual, lo que son las distorsiones cognitivas que están a la base de la comisión de estos hechos. Después les voy a contar un poquito en breve, así como la definición, ¿no? Entonces, esa es la estructura, no es que yo parto por el final, parto de decir, bueno, mire, y después se trabaja el ciclo de eventos, que lo definió Félix López, que también se lo voy a presentar, y el ciclo de eventos son aquellos elementos que van haciendo hasta gatillar la agresión, ¿no? Y está descrito porque se ha, de nuevo, deconstruido, mirando sujetos que no hay mucha ciencia, o la hay, digamos, pero el método científico, así, bueno, en el año 2012, The Children en España, Félix López, que es de la Universidad de Salamanca, sistematizó como 10 años de experiencia de los países de la Unión Europea, y lo que logra hacer es, hola, mira, Rocío trajo a su niño, hola, y lo que logra hacer es poder ver que hay ciertos temas que se repiten, ¿no? Entonces, y ahí se empieza a construir un ciclo que se empieza a observar que ocurre en distintos estudios. Entonces, ese estudio que se hace retrospectivo se logra construir el ciclo de eventos. Entonces, bueno, la estructura tiene que ver con esto, ¿no? Con ir programas basados en la evidencia, con una estructura que tiene una lógica secuencial, ¿no? Y por otro lado que tienen que ser intensivos, no sirve esto que yo te veo una vez por mes, o mira, hoy no vino el psicólogo, te atiende la otra persona, o te atiende en el consultorio, que te dan turno, esa cosa no sirve, no, porque acá lo que se requiere es que la persona que lo ejecute tenga una formación en este tema, y por otro lado que levante una tensión que se la ponga al otro, ¿no? O sea, una tensión y una angustia, a veces los silencios en la intervención, ¿no? No uno llenarle la angustia, porque también te produce contratransferencialmente angustia a uno, el silencio que genera el otro. Entonces, hay como técnicas, pero tiene que ver esta intensidad y es por lo menos 2 veces semanales, ¿no? O sea, y estos programas nosotros los trabajamos entre 12 y 18 meses, entonces son altamente intensivos, ¿no? Si uno ve
2 veces por semana, 10, 18 meses, multiplicamos y son hartas sesiones, pero las sesiones lo que van haciendo es que van aflojando ese acorazamiento y ese aplaneamiento afectivo, que es un poco lo que lleva a preparar al sujeto a que niega al otro como legítimo otro para poder agredirlo en la esfera sexual y por otro lado no reconocer el consentimiento del otro, ¿no? Bueno, se nos va a ir la hora, ¿eh? Yo lo advierto. Hillary también nos dice que este es otro mito, ¿no? O sea, no más del 50% de los agresores sufrieron abuso sexual. Son las agresoras mujeres las que más frecuentemente han sufrido abuso sexual y maltrato emocional cuando eran niñas, ¿no? Acá el tema del machismo, el patriarcado, el tema de la cosificación, es un elemento que está a la base también de las agresiones sexuales, ¿no? O sea, casi el 98% de los ofensores son hombres. Hay un tema ahí también que cuando las mujeres agreden sexualmente, desde la misma cultura patriarcal y machista, no se ve que el niño de 13 años que tiene una relación sexual con una niña de 24, está viendo ahí una violación, ¿no? O sea, de hecho la definición es cuando hay penetración carnal o hay con un objeto, con una condón. Entonces hay un tema ahí que también se niega un poco al varón, al hombre, ¿no? A ser víctima. Y por otro lado, el niño o el chico de 14 que tiene una relación sexual, si es que la tiene con una persona más adulta, para él un triunfo y lo pega, ¿no? Y se llena de gloria con sus amigos porque ya se logró ser macho, ¿no? O sea, entonces hay un tema del machismo que está muy a la base y eso también, las distorsiones cognitivas están justificadas desde ese lugar, ¿no? Entonces eso es un poco importante también lo que nos plantean acá. Arnold plantea los factores de riesgo observados en un estudio serio con agresores de entre 10, 11 y 15 años fueron estar expuestos a un clima de violencia en su familia, historia de maltrato físico, sentimiento de ser rechazado, discontinuidad de los cuidados y que la madre hubiese sido víctima de abuso sexual, ¿no? Acá tanto Hillary como él dice, acá hay un elemento que hay que prestar atención, o sea que son elementos estadísticos, porque son recurrentes, tenemos que ver qué incidencia está teniendo y cómo podemos, por un lado, atender a esa madre un proceso reparatorio y, por otro lado, ver la sospecha es que en el estilo de apego que sea en la temprana infancia se generan algún tipo de apegos no seguros, ambivalentes o desestructurados, ¿no? Donde también generan esta descripción que nos señala acá Arnold. Echeburrúa y Garrica Echavarría, vascos españoles, nos dicen la predicción de la reincidencia de diversos factores, entre ellos de la falta de reconocimiento de la ofensa, ¿no? Nos vamos a encontrar que frente a estos hechos se va a negar, ¿no? Y entonces a veces pasa que cuando llega, entonces uno dice, mira, puedes atender a este chico que agredió a la niña o al niño, no sé qué, y el chico, no, yo no fui. Entonces, claro, yo no fui, y entonces el terapeuta, el psicólogo, el trabajador social, o quien fuese, el médico, no sé, el tratante, o sea, ¿con qué materia trabajas? Si te dice que él no fue, entonces, ¿sobre qué trabajas? Entonces, la construcción de la demanda de ayuda es, como lo comentaba, un tema clave en esto, ¿no? Y lo otro es trabajar en un como sí, ¿no? Porque nosotros acá trabajamos con una verdad jurídica, ¿no? Porque llega el Ministerio Público, vienen todos derivados de tribunales, no hay una demanda espontánea de esto, ¿no? O sea, sí, porque como es delito, cuando tienen edad de imputabilidad, que acá son de los 14 a los 18, por lo tanto el fiscal lo envía, o a veces lo envían de los tribunales de familia, porque ven a la víctima, y el victimario es el hermano, entonces lo manda a familia. Entonces cuando viene y él dice, yo no fui, está bien que tú no fuiste, o sea, tienes derecho a una defensa, o acá te mandan a ti para tratar esto y vamos a hablar de estos temas, ¿no? O sea, no lo voy a confrontar con sacarle la verdad, por más que tenga el expediente, tenga fotografía, tenga todas las pruebas que puso el fiscal ahí a la base, sino lo que voy a hacer, voy a trabajar porque estos son conductas que se niegan, ¿no? Porque tienen un alto reproche por la comunidad, por los pares, por todo el mundo, ¿no? Entonces, la falta de reconocimiento de la ofensa es un tema esperable, ¿no? De las alteraciones, bueno, psicopatológica alguna, del grado de violencia, los consumos de droga, vamos a ver que es un factor gatillante de la conducta abusiva porque baja la defensa cuando se pasa al acto, consumo de alcohol o de otras drogas, de recursos psicológicos como te ponen límite, como autoestima reducida. Acá vamos a ver que los sujetos que agreden son sujetos de baja autoestima. No es, de nuevo,
la figura que uno ve en la película, el psicópata, ¿no? Lo que define el DSM-5, ¿no? Como el que comete tal y tales cosas, que es una persona que no se, que tiene placer con el dolor del otro y en el ámbito, en este caso, de la sexualidad. Acá no es el placer en la genitalidad del que ejerce la agresión sexual, sino tiene que ver con el poder que logra, pero no sobre el otro, sino sobre sí mismo. Nos vamos a ver un poquito que es el ciclo de eventos de Félix López. Barudi y Dagnan, que son chilenos, que ellos trabajan más bien con víctimas. Ellos trabajaron mucho acá en la época de la dictadura con traumas de gente que estuvo detenida, torturada. Ellos estuvieron después exiliados en Bélgica, ahora están en Barcelona, pero vienen mucho a Chile, a Latinoamérica, y han desarrollado muchos, y ellos han desarrollado todo el trauma complejo, ¿no? En víctimas, pero también nos sirve para mirar del otro lado. Y Jorge Barudi nos dice, las investigaciones realizadas, sobre todo en las últimas décadas, han demostrado que los cuidados, la estimulación y los buenos tratos que los adultos dedican a sus hijos e hijas desempeñan un papel fundamental en la organización, la maduración del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. La mente infantil emerge de la actividad cerebral cuya estructura y función está directamente modelada por las experiencias interpersonales. O sea, no es acá ponernos neurólogos, ¿no? Volver a... sino es decir que, digamos, las formas de autorregulación que tienen que ver, digamos, con la maduración, lo que se ha observado y también de la neurociencia es que todo lo que se observa en la temprana edad, en los estilos de apego, son claves, no tanto para víctimas como para sujetos que tienen desregulación en un ámbito, pero hoy día también la neurociencia ha mostrado que hay ventanas también que se pueden trabajar para poder corregir de alguna manera esa regulación, ¿no? Con alguna conducta antisocial o disocial, ¿no? Y que tampoco son placenteras para el sujeto. Barudi también dice, para el desarrollo cerebral resulta fundamental la interacción del bebé, de nuevo a temprana edad, con los cuidadores primarios a través de todos los sentidos, ¿no? También acá hay otra persona que es Humberto Maturana, que toma también esta desde el constructivismo, y él tiene una teoría que es la teoría matrística. Ahora hemos trabajado el modelo de control de violencia con él, que a un día se lo vamos a presentar y tenemos una entrevista con él, y él dice, claro, cuando el cuidador toma al bebé y lo acompaña y lo tiene, y el bebé se contacta con su piel, con el calor, con el latido del corazón, y lo pone y se mira a los ojos, todo su sistema nervioso que se está multiplicando a full, como bebé, o sea, todo eso se está totalmente preparado, ¿no? Porque el cuidado de la cría está dado, ¿no? O sea, que lo podemos llamar amor, crianza, como fuese, ¿no? Pero él dice, eso es lo esperable, ¿no? Él, de hecho, dice, es igual que cuando nace la mariposa, no sabe que va a haber una flor y que tiene, y tiene una probóscide, tiene una lengua larga para sacar, ¿no? del el néctar de la flor, ¿no? O sea, como que nace hecha para eso, ¿no? Pero entonces, bueno, él lo pone, digamos, hay que leer la teoría de él, ¿no? Para estar de acuerdo o no, pero lo que plantea es que lo esperable es también ese cuidado, ¿no? Más amoroso, y cuando eso no ocurre por lo que conocemos, digamos, por todos los problemas de la vida, o alguien que toma al bebé y lo tiene así, ¿no? Como que cuando se hacen análisis de apego, sobre todo con mamá, ¿no? Como, bueno, ¿cómo lo toma, no? O sea, ese bebé que está ahí preocupado de no caerse, no está preocupado de conectarse con todos los sentidos, con el cuidador, sino está más bien preocupado, ¿no? de su propia subsistencia, ¿no? Entonces, Barudi se refiere a ese estrés, no es una cosa muy a nivel de lo neurológico, después llega a lo neurológico, ¿no? Pero se refiere a una mirada más biopsicodinámica, ¿no? De cómo ese tipo de experiencias tempranas van generando esta desregulación en el sujeto, ¿no? Y por lo tanto, las incompetencias parentales también es complejo, y esto nos lleva a trabajar en competencias parentales, ¿no? Deben ponerlo en positivo, ¿no? Es para... William Marshall, que se lo mencioné antes con los datos, él es canadiense, dice, acerca de los factores socioculturales, la vulnerabilidad originada en las relaciones con los padres hace que el niño o niña en proceso de desarrollo se vean atraídos por temas que aparecen en los medios de comunicación, que ponen énfasis en el poder, el control de los hombres, por ejemplo, la pornografía,
La violencia en la televisión aumenta el número de agresiones y la aceptación de dichas agresiones en el espectador como si se tratara de algo natural, ¿no? La naturalización de la violencia. Desde la antropología se han identificado 3 características generales de la sociedad que parecen influir en la frecuencia con que se producen las violaciones, ¿no? Por un lado está la violencia interpersonal, el dominio del hombre, de nuevo el machismo, patriarcado, y la actitud negativa hacia la mujer, ¿no? O sea, estos factores son claves, no solamente por la demanda de equidad, sino porque también están a la base de algunas conductas que la ejercen el 98% de los hombres, pero también se justifican a veces de las mujeres con el mismo patrón, ¿no? Por lo tanto, es clave verlas. Finkelö también nos dice, dentro de los factores culturales destacan los imaginarios socioculturales y patrones culturales que se reproducen al interior de determinados grupos sociales, ¿no? Vinculados estrechamente a la concepción de género y sexualidad. De nuevo se mete en el tema de género, que se tiene en cuanto hacen referencia a lo que se permite, se obliga y se prohíbe, ¿no? El lenguaje de socialización desigual, para que una persona sea considerada funcional dentro del grupo social. Existen mensajes específicos que la sociedad transmite a los adolescentes que contribuye a generar el comportamiento violento, ¿no? Si uno ve este tema de las manadas que ocurrió en España, ¿no? Este tema entre machos, entre hombres, ¿no? Que justificaban naturalmente agredir sexualmente a una mujer, y de alguna manera es como entre machos, ¿no? Se van reconociendo y van dándose atributos. O sea, eso del machismo es muy clave a la hora de ver las agresiones sexuales. Vamos a pasar al concepto porque todavía no partí en el modelo que se les va a mostrar, pero es importante meternos en estos temas, ¿no? Para no quedarnos con la imagen del psicópata de nuevo, de la televisión, ¿no? El abuso sexual es cualquier cosa, cualquier conducta sexual directa o indirecta que ocurre contra la voluntad de otra persona, o bien cuando ésta no se encuentra en condiciones de consentir. Abuso sexual infantil se entiende como el contacto sexual entre un niño o una niña y una persona adulta o alguien mayor, ¿no? Dice Cecilia de Costa Rica. Voy a avanzar. Este concepto ya sí es más específico. Se plantea que por lo menos hay coerción y asimetría, son 2 conceptos clave. Coerción, el agresor utiliza la situación de poder que tiene para interactuar sexualmente con el niño o la niña. La asimetría de edad del agresor es significativamente mayor que la víctima, no necesariamente mayor de 18 años. O sea, generalmente, bueno, la edad de consentimiento sexual en Chile, y creo que Argentina es parecida, son los 14 años. Cuando hay más de 2 años de diferencia y tiene una relación con penetración, una niña de 13 y un chico de 15, ya eso llega tipificado como violación, ¿no? O sea, y ahí igual hay que distinguir si hay cierto consentimiento, ¿no? Desde el punto de vista psicosexual, y por lo tanto hay que empezar a ver todas estas otras variables, ¿no? De hecho, ahí la fiscalía está abierta y nosotros tenemos un modelo que acá llaman los casos de novios, ¿no? Que viene tipificado como violación o abuso sexual, y sin embargo hay, digamos, hay consentimiento, ¿no? O sea, la simetría anatómica, simetría en el desarrollo y especificación del deseo sexual, que no se especifica ni se consolida hasta la adolescencia. Asimetría de afectos sexuales, el fenómeno de atracción en prepúberes tiene menos connotaciones de genitalidad. Asimetría en las habilidades sociales y asimetría en otras experiencias sexuales, ¿no? Un adolescente, si ponemos la situación, un chico de 16 o 17 que ha tenido ya relaciones sexuales, frente a una niña, pongamos, de 7, de 8, extrememos, o de 10 o de 12, ¿no? Por lo tanto, el tema de la expectativa o la etapa exploratoria que tiene el otro, ¿no? No se condice por la asimetría, y entonces ahí estamos frente a un abuso o una violación. Voy a pasar acá, voy a avanzar un poquitito. Acá también Echeburrúa nos plantea los factores causales o predisponentes, ¿no? Que tienen que ver con estos factores más estáticos, que los comentamos un poco, los voy a pasar. Veamos lo que nos decía Barudi, ¿no? Los trastornos del apego, que eso nos trae como una variable más estática, más del pasado, a una variable más
precipitante o dinámica, ¿no? Que observamos como baja autoestima, falta de habilidades sociales, dificultades en resolución de conflictos, dificultad en control de la ira, egoísmo, ausencia de empatía, estos últimos dos por incapacidad, no es por un narcisismo exacerbado, no es que soy egoísta porque me quiero mucho yo y no me pongo en lugar del otro, sino porque no logro leer las señales del otro, ¿no? Por lo tanto, no leo bien al otro y entonces, por lo tanto, desde ahí está el egoísmo y la ausencia de empatía, ¿no? Cambios a nivel biológico, los cambios de la niñez a la pubertad, a la adolescencia, a la adultez, por lo tanto, hay una movilidad de todos esos cambios que también eso genera cambios que si hay ciertos otros elementos podrían gatillar. Y los factores socioculturales, principalmente decía, los roles masculinos, machistas, y las distorsiones cognitivas y las atracciones por poder, ¿no? Y hay factores que son los precipitantes, que esto es lo que ocurre inmediatamente antes de la agresión, esto no es del pasado, ¿no? Es decir, cuando trabajamos con los jóvenes o las jóvenes, les decimos, bueno, ¿qué pensabas, ¿no? Inmediatamente antes de la agresión? ¿Qué emoción tenías y qué actitud tuviste? ¿Qué acción tuviste? ¿Qué hiciste durante y qué hiciste después? ¿No? En esa inmediatez es el antes, el durante y después, porque queremos ver qué satisfizo la agresión sexual, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que nos dicen también estos autores dice que son estados más bien de desánimo, de depresión, de ansiedad, de sensación, de soledad, de ira. Otro tipo de conductas también reprochables, no sé, caso concreto, un chico que aparecía como exhibicionista, y era un chico, digamos, que también cuando se estresaba, el chico se autorregulaba masturbándose, entonces pasaba que se estresaba, el chico iba al baño y se masturbaba en el baño, y no era que buscaba un espacio para respeto del pudor o de la intimidad, o tenía un placer autoerótico esperable, natural, no era la masturbación el hecho, sino era que lo hacía delante de cualquiera y frente a cualquiera, y por lo tanto, y esa era una forma, ¿no?, que no era que él tenía esta acción autoerótica que después podía pasar a un tercero, que vamos a verlo después, hacia una agresión a alguien, ¿no? Y eso tenía que ver con la situación anterior, no era de prepararme porque me voy a masturbar y voy a tener un placer, o me voy a conocer, o quiero explorar, sino más bien porque me sentí mal, ¿no? Y esto me autorregula, ¿no? Fantasías sexuales desviadas, cuando la fantasía sexual es un niño muy chiquitito, una niña chiquitita, o una relación violenta, ¿no? No es que la fantasía tenga que la sexualidad va a ser unidireccional al objeto de deseo, sino que es la desigualdad, de nuevo, de asimetrías, desinhibidores externos, alcohol y drogas, que también lo mencionan los autores, ¿no? Esto también es lo que precipita la agresión sexual, ¿no? Lo que está antes. Si tengo alguno de esos factores anteriores, ¿no? Que tengo esta debilidad en tomar decisiones, no logro autorregularme, y estoy con un estado de depresión, consumo sustancia, me empiezo a estimular con fantasías sexuales desviadas. Por ejemplo, un adolescente que había agredido a su prima, él tenía 17, la prima tenía 8 años, y la prima jugaba con él, era su partner, estaba al cuidado de ella, entonces él veía televisión, la chica se le subía en la falda, en las piernas, y se le subía a ver la televisión, y claro, estaba cariñoso con él, pero no estaba cariñoso de la lectura sexual que él le daba, ¿no? Entonces él después nos contaba que él se excitaba y su fantasía era que una persona adulta, y sin embargo estaba con su prima, entonces la tocaba, se masturbaba, había abuso sexual, ¿no? O sea, entonces a eso se refiere la fantasía desviada, ¿no? Y los desinhibidores externos, ya lo habíamos comentado, las distorsiones cognitivas. Wow, perdón. ¿Cuáles son los programas que funcionan? Son aquellos que son intensivos, estructurados, que ayudamos a que el niño gane control sobre sus conductas, o sea, le devolvemos locus de control a él, incrementar interacciones prosociales, o sea, se requiere que el joven tenga relaciones con otros, no es que eso va a ser un psicópata en serie, podría evolucionar, muy pocos llegan a ese nivel de psicopatía, digamos, interacciones individuales, grupales y familiares, la idea es trabajar con estos tres niveles. El primer paso es tratar que el joven, él sea el actor de lo que ocurrió, ¿no? Él pudo haber sido abusado, ¿no? Pero incluso nada justifica el acto violento. Vamos a tratar a trabajar la reparación en tu persona, qué pasó contigo, a reparar ese... Pero el tema es que él es el actor de lo que ocurrió. No es responsable la pornografía, no es responsable los papás que tienen relaciones al lado de la cama o que están borrachos y tienen orgía al lado de él. Eso es un elemento, por supuesto, que es frágil, que no es protector, o sea, pero
nada de eso justifica, tú eres el responsable del hecho que tú hiciste, y eso también, desde un enfoque de derecho, lo declara capaz de responder, y el tema de ver el sujeto como integral. Esto me voy a pasar, pero esto es los primeros estudios, que fue el 2002, después en 2013 lo ajustamos, y ahora el año pasado volvimos a ajustar de nuevo el modelo. Le voy a contar, voy a avanzar, porque sí, si no nos agarra la noche, algunos supuestos de la intervención de todo ese recorrido que me salté por el tiempo del estudio que hicimos en esos países que les mencioné antes, ¿no? Que la conducta de abuso sexual no la cura el solo paso del tiempo, ¿no? Arminda Verasturi, psicóloga también evolutiva, nos decía, mire, no pierdan el tiempo con los adolescentes porque tienen que experimentar. Hay que poner un casco más o menos para que no se mate el intento, pero tienen que explorar, ¿no? Pero las conductas en esta esfera donde existe esa simetría, se requiere una intervención porque son autorreforzadoras en sí mismos, satisfacen necesidades emocionales y psicológicas y además resultan gratificantes en sí mismas, ¿no? Por lo tanto, en un momento dado, cuando vuelvo a sentirme mal, cuando estoy con consumo de alcohol, vuelvo a repetir la conducta, ¿no? Y también evitamos que un agresor adulto, ¿no? Los agresores adultos plantea que comenzaron agrediendo en la adolescencia. Y lo otro, que el acto de la agresión sexual responde a un patrón predecible, a un ciclo de eventos que yo le mencioné antes, que se lo voy a presentar después, y esto que el trabajar con un adulto significativo, nosotros trabajamos en terapia individual y grupal, entonces en el grupo incorporamos a un grupo de 4 o 5 jóvenes y 4 o 5 adultos significativos, y por lo tanto trabajamos, separamos el grupo, volvemos a entrar, son sesiones largas, de 2 horas y media, sesiones talleres, que también le voy a comentar la metodología. Y el tema esto de promover que él es el responsable y no es el mundo o el contexto. Félix López define el ciclo de evento como que hay una experiencia traumática inicial, como la decía Barudi, estilos de apego, maltrato, otro tipo de situaciones, o haber sido víctima de abuso, etc. Y hay sucesos que refuerzan una baja indefensión y por lo tanto genera una baja autoestima, me siento menos, hay expectativas negativas en las conductas sociales y evitación de la conducta, y a partir de poder sexualizado con conductas autoeróticas, no como que logro romper ese ciclo de indefensión, que era el ejemplo que le conté del chico que se masturbaba en la escuela. Y después de eso algunos pasan al acto con un tercero, ¿no? Entonces ya dejo de cerrar el ciclo conmigo y paso, ¿no?, a prepararme hacia un otro. Las víctimas son generalmente conocidas, en un 85% son muy cercanas. Cuando la víctima no es conocida, ya estamos frente a un sujeto con conducta de mayor riesgo, de mayor complejidad. Y después del hecho hay un temor de ser descubierto, porque estamos frente a un sujeto que tiene este tipo de conducta, pero no es un desquiciado, un psicópata. Y después hay una reestructuración yoica, porque también está toda la culpabilidad del super yo, de la moral, sobre aquello que hizo, porque sabe que lo que cometió es algo reprochable, pero después se vuelve a estructurar, y se estructura justificando el hecho, ¿no? Capaz no fui yo, capaz el otro quería, no era... Otro caso les cuento, ¿no? O sea, un chico que había abusado de su vecina, y la mamá decía, no, pero si la vecina se manguerea en el verano con la manguera desnuda, ¿no? O sea, acá una población, a villa, o sea, con la manguera se manguerea desnuda y se muestra entre mi hijo que está en la ventana, ¿no? Y bueno, ¿qué edad tiene su vecina? 7 años y su hijo 17. Bueno, mire, su vecina no lo está seduciendo en la esfera de la sexualidad de su hijo, ¿no? Pero ese tipo de cosas que para nosotros es algo que claramente cae claro, o sea, la señora... Entonces es un juicio distorsionado, una distorsión cognitiva, en un juicio que no está consensuado. Sin embargo, me sirve para justificar mi actuar violento. No soy yo, sino es el otro. O no soy yo, es el alcohol. No estaba borracho, o es la pornografía. Mira, me muestran pornografía. Entiende, poner el tema afuera, ¿no? Y el tema está en uno. La intervención tiene 2 ejes, uno educativo y uno terapéutico, uno donde elaboramos elementos conceptuales sobre qué es abuso, abuso sexual, educación sexual, técnicas de masturbación también, cómo el sujeto puede tener conductas autoeróticas, que eso no es negativo, pero siempre respetar el consentimiento del otro como legítimo. Y en lo terapéutico, el reconocimiento de emociones y reconocimiento y remoción de distorsiones cognitivas, que son los 2 principales. Esta tabla tenemos un día entero más, pero
solamente comentarle que en las variables son los elementos de mayor criticidad, que son los mismos que yo les comentaba antes y nos decían los autores. Observar, entonces cuando hacemos el diagnóstico no le aplicamos pruebas, hacemos entrevista, el diagnóstico lo hacemos durante 3 meses, porque en el diagnóstico lo que queremos más bien es generar la demanda de ayuda, reforzarlo el joven en su autoestima, no confrontarlo con el hecho si él no reconoce, ir conociendo todos estos ámbitos y sobre todo si logramos que él tenga voluntad para venir a las sesiones, ya tenemos la mitad ganada, ¿no? Entonces es un diagnóstico que tiene objetivo de demanda, intervención, reforzamiento de autoestima, y vamos observando esto, el ambiente familiar, la historia de protección, característica de apego, historia sexual y ajuste, reconocimiento de responsabilidad, nivel de fuerza y agresión física a la víctima, habilidades sociales, otros comportamientos, ¿no? Lo que vamos acá de menos a más tiene que ver si es problema o no es problema, y más o menos responden a lo que le leí que los autores nos dicen que está a la base del problema. Esta presentación se la voy a dejar porque ustedes pues la puedan ver con más tiempo. Las terapias grupales que yo le comentaba, la definimos en 4 momentos, trabajamos una dupla, psicólogo y trabajador social, y hay un encuentro informal, cuando llegan ellos, los recibimos lo que les vamos a atender, venga señora María, tómese un té, un café, una bebida, una galletita, una criollita, no hay criollita acá, una galletita, le ofrecemos algo así como un rompehielo, ¿no? O sea, pero no es que si, bueno, espere que el psicólogo va a venir, o sea, no, o sea, nosotros la acogemos porque igual vamos a tratar un tema que es complejo, ¿no? Y después todas las sesiones hay una sesión de caldeamiento, que son estas técnicas con imaginería, corporales, donde se predispone el cuerpo y el ánimo, ¿no?, para trabajar, y después abordamos el foco, que es la estructura que le comenté, que le voy a mostrar ahora y con eso sí voy a terminar, y después hacer una despedida, ¿no?, como cerrar un poco, porque hemos tratado, no sé, cuando llegamos, que el joven abre su ciclo de eventos, sí, yo fui el que agredía, me volé, me fui en volada y la agredí, o sea, entonces eso se cierra, ¿no? Entonces hay un cierre, entonces tratamos de, y está descrita la sesión así, ¿no?, como para tener estos 4 momentos. Hay una primera fase que trabajamos el tema del grupo y avanzamos en el objetivo que yo les decía, desde las emociones, las distorsiones cognitivas, el ciclo de eventos, y lo último es un plan para una vida libre de abusos, ¿no? Entonces va a haber unas láminas, me lo voy a pasar, pero tiene que ver con esos momentos, ¿no? Estas son las sesiones, y le voy a mencionar algunos que pasamos desde, ¿no?, educación emocional, que es estas técnicas emocionales, elementos más bien conceptuales, que es abuso sexual, distorsiones cognitivas, y después vamos llegando a mirando a la víctima, si yo fuese una víctima. Ahí trabajamos también, que investigamos el Instituto Giaretto de California, Estados Unidos, que trabajan con técnicas parecidas, y ahí son las historias de Cris, que son cartas a mí misma. Ella escribe, una persona víctima de violaciones y abusos terribles por parte de sus padres, por todo el mundo, y son cosas bien duras, pero el tema es también como que moverlos a ellos, ¿no? O sea, entonces, esos son los objetivos y los trabajamos con esas imágenes. El tema acá, distorsiones cognitivas, es una amplia gama de percepciones, actitudes y creencias inadecuadas, ¿no? Lo plantean algunos, y la función es evitar que el agresor asuma la responsabilidad de su agresión, ¿no? O sea, vamos a saltarnos, está repetido. La cadena de eventos que le comenté ya, me adelanté esta lámina para ganar 2 minutos. En la cadena de eventos tenemos estas sesiones, partimos con una cadena de eventos que era lo que vimos de Félix López, después le voy a mostrar la imagen igual, que es con algo donde ponemos la historia de Pedro, ponemos un caso nosotros y decimos, bueno, hagamos la cadena de eventos de Pedro, ¿no? Pedro hizo esto, vino después, antes tenía este estado de ánimo, pensaba esto, tenía esta fantasía, hizo esto, se sintió de esta manera después, y después pasamos que cada uno haga su propia cadena de eventos, ¿no? Ahora, esto es, más o menos ya llevamos como 8 o 12 meses de trabajo con los jóvenes, o sea, hay confianza en el grupo, algunos no quieren hacer la cadena de eventos y no la hacen, se trabaja de manera individual. Y después se trabaja también esto, empezar a yo decido, ¿no?, como yo tengo el control, ¿no? Y eso se trabaja con técnicas de satisfactores alternativos, ¿no?, desde el ámbito de su sexualidad hasta otro tipo de cosas, como si, mira, tú puedes juntarte con alguien,
le hacemos unas técnicas también con distinciones del lenguaje, de ayudarlo a hacer entrevistas, no sé, otro caso. Un chico que había abusado a su hermanastra, su mamá se separó del papá biológico y tuvo otra pareja y tuvo una hija, y el triángulo amoroso era este nuevo triángulo y él se sentía afuera. Entonces él empezó a agredir sexualmente a la hermana, y la hipótesis explicativa que él después logra levantar es decir, no, lo que pasa es que era la única forma de llamar la atención, ¿no? O sea, entonces ahí también dentro de, de lo que se trabajó, porque él decía que yo estaba solo, lloraba en la cama, esperaba que mi mamá me venga a corrucar, y no venía, ¿no? Entonces, entonces ahí le enseñamos a hacerle una entrevista a la mamá, decir, mira, entonces y ahí se pasa de lo que es un juicio, mi mamá no me quiere, a decir, mi mamá en el momento que yo estoy solo quiero que ella venga y me acurruque, ¿no? Entonces eso es una afirmación, y eso es una distinción del lenguaje desde la ontología del lenguaje de Humberto Maturana, y ese tipo de técnicas también las trabajamos acá, ¿no? Como ayudarlo a él a reclamar algo en vez de quejarse, ¿no? Es decir, no me quieren, no, tal día yo te esperaba y tú no viniste, te quiero reclamar porque quiero que venga, porque yo también soy tu hijo, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas han ayudado en ese caso, pero eso es yo decido, yo puedo tener herramientas para evitar, ¿no?, la agresión sexual. Esto es lo que se trabaja, ¿no?, en el grupo, por ejemplo, qué pasaba antes, el durante y el después, y en esa esferita estaba lo que pensaba, lo que hice, ¿no?, y la emoción que tenía a la base. Y la última, y con esto sí prometo que termino, porque me pasé 6 minutos, el tiempo que me dio Griselda, bueno, echemos la culpa a Griselda. eh, las sesiones son esto, ¿cuáles son las figuras de apoyo cuando hay algo que me pone en riesgo de agredir? Así como con las víctimas se pone como refuerzo los factores, ¿no?, para que no haya riesgo de volver a ser víctima, ¿no? Acá también, como por ejemplo, no me puedo quedar el cuidado de mi sobrina, ¿no? O sea, ¿no? Eso es una conducta de riesgo, entonces voy a tener factores de protección situacional, o va a haber otra persona, o cuando me siento mal acudo a aquel que es mi otro vincular, y le cuento, entonces no tengo que ir a masturbar en el baño para autorregularme, sino puedo tener otro tipo de conducta. Entonces se le ayuda al joven, y después hay también un ámbito de reconciliación simbólica con la víctima, donde también o se le manda una carta o se trabaja en una dramatización, en un roleplay en el grupo donde él pide disculpas, hace un tipo de acción reparatoria hacia la víctima. Eso es más o menos, esta es con la última lámina que termino, que es cómo se va trabajando con él, ¿no? Como qué es lo que me pone en riesgo y qué alternativa tengo, ¿no? Tanto a nivel de lo cuando estoy pensando, cuando tengo una fantasía, o sea, la puedo canalizar esa fantasía si es sexual en la sexualidad, pero con consentimiento de uno. Eso es lo que quería compartir. Disculpen que me extendí un poquitito, pero estaba interesante el tema como para no saltarme tantas láminas. Así que doy la palabra, o creo que me va a acompañar Flavia en esto, ¿no? Por si hubo comentarios. Estaba mirando, Osvaldo, no han realizado ningún tipo de pregunta en el chat. Si a, vos te, chat, okay. Si a vos te parece, abrimos la posibilidad sí, de si alguien quiere preguntar. La palabra, sí, sí, palabras, comentarios, pueden aplaudir también, no sé, pueden invitarme a Villa Pegüeña a comer un asado ahí. Bueno, entonces, quien quiera hacerte alguna consulta o quiera hacer alguna reflexión o un comentario en relación a tu exposición, el que se anima, chicos, levanten la manito y nosotros los ubicamos y le avisamos a Osvaldo quién es. Paola Gordo te dice muy buena exposición. Ella es del servicio del 102. Romina Vergara quiere consultar en dónde hicieron las prácticas. Ok. A ver, nosotros esto lo trabajamos en el contexto de los programas que yo les mencionaba antes, o que les mostré. En esos programas nosotros, como esto era un proyecto de un fondo gubernamental que nosotros nos ganamos, digamos, concursamos y nos ganamos, y estaba asociado también el CENAME, que es el ente nacional, el Ministerio de Justicia, UNICEF. Entonces ahí ellos también iban monitoreando por los resguardos éticos y todo, y en los programas de libertad asistida, que ahí donde llegan los jóvenes que estaban condenados por haberse declarado culpables, digamos, de haber cometido
un delito de esta naturaleza, que es abuso sexual cuando no hay penetración o violación, ¿no? O sea, en los dos ámbitos, y en los programas nuestros de Corporación Opción, que tenemos igual como en 10 regiones del país, ¿no? Estamos en Talca, cerca de ustedes ahí, después estamos en Punta Arena, en la región de Aysén, que está cerca del Bolsón, por ahí, o sea, estamos en varias regiones, entonces lo trabajamos con las prácticas, el grupo inicial fue eso, y ahora lo estamos ejecutando en todos estos programas. No sé si a eso te referías con las prácticas, creo que donde hicimos el piloto, ¿no? Me imagino. Bueno, hay chicas también que te están diciendo que muy buena la exposición, Sí. excelente, muchas gracias por la información. Pueden criticar también, ¿eh? Porque seguro no todos están de acuerdo con lo que yo dije, pero pueden Paola decirlo. dice, Paola Gordo, Osvaldo, quisiera preguntarte cómo es la intervención cuando no hay adultos referentes que acompañen en el tratamiento. Sí, a veces lo trabajamos sin adultos y también lo trabajábamos de manera individual. O sea, esto que yo le planteé es lo ideal, lo trabajamos. A ver, allá tenemos programas que son de libertad asistida, donde llegan los jóvenes. Hay otros programas que son de salidas alternativas, que también ahí tenemos convenio con la fiscalía, porque conocen los programas nuestros, entonces viene un caso imputado por un delito sexual y lo suspende si el joven tiene, porque esto es voluntario, el joven se tiene que comprometer a ir al programa, ¿no? Entonces tenemos población en esto, jóvenes condenados en libertad asistida y jóvenes imputados, o sea que está el principio de inocencia, que ahí hay que recordar eso también, en salida alternativa. Y después tenemos 3 programas de 4 que se llaman PAS, que son los que yo les comenté, que eso el 100% son jóvenes que cometen delitos sexuales, ¿eh? Que eso tenemos en Concepción, en Maule, que está cerca de ustedes, que es Talca, la capital, digamos, en Santiago y en Rancagua, que es la región de O'Higgins. Ahí tenemos 4 centros que atienden, y el Centro Santiago atiende como 130 jóvenes en paralelo y el otro tiene como 60 cada uno, entonces estamos atendiendo como casi una población de como 300, ¿no? Entonces, siempre llega con una medida judicial, o sea, y eso implica que hay una protección jurisdiccional también, ¿no? O sea, eso es importante, y también la víctima está más visualizada, porque por otro lado, la víctima requiere un tratamiento que no lo hacemos nosotros, lo tiene que hacer otro programa, que acá se llaman PRM, son los programas de reparación del maltrato grave. No sé si te respondí la pregunta. También dicen acá que hay una práctica en adultos varones, agresores sexuales, pero que no recuerda en este momento en qué parte del mundo se realiza. No, hay práctica. Mire, los datos que yo le daba de William Marshall, que tengo un libro que lo escaneé, o sea, se lo puedo pasar así como a ustedes, porque ustedes no dicen que, digamos, pero está, porque es un libro que lo tenía en papel yo, pero se lo puedo pasar, porque, y eso es, él trabaja con adultos. Entonces ahí en Estados Unidos, Canadá, esos estudios de Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda eran con adultos, que eso me olvidé decirle. El pronóstico con adolescentes es mucho más alto, ¿no? O sea, muchos adolescentes el solo reproche, no sé, o que se le pegan un coscacho y de cómo es lo que hiciste, o el solo reproche social, no, eso mismo a veces hace que no vuelvan a cometer el hecho, ¿no? Porque también está dentro de este explorar el límite, ¿no? El tema que explora el límite con alguien que no está explorando el límite igual que él. Por eso vemos el tema de la simetría, ¿no? O sea, el adolescente no es que dice, bueno, voy a violarla, ¿no? Voy a ser el psicópata, o sea, él está viendo el límite, donde está el límite y se estimula y pasa a un acto que es violento, violentísimo, grave, gravísimo, ¿no? Porque del otro lado hay alguien que no está en esa situación, que es, ahora el sujeto no es un sujeto que está muy loco, digamos, no es que está tan desviado, se puede construir porque es repetitivo, ¿no? Y hay a mí me tocó conocer a un chico que se llama José Martínez Vázquez, que después llaman el Tila, y después lo denominaron el psicópata de la DESA, porque después se terminó un psicópata en serie, o sea, un predador sexual en serie. Y yo lo conocí a los 16 años, en el año 92, en la cárcel de Puente Alto, que antes en esa época, yo llegué en el 90, donde post-dictadura, o sea, empezaba la democracia y en esa época había una caja negra acá bien terrible.
y los jóvenes están en cárceles, en un centro que había 200 jóvenes, ¿no? Con reja, cárcel, así, donde a la noche ponían perros en los pasillos y se acabó el cuento, se violaban, se mataban, una locura china eso. Y ahí, bueno, llegó el José Martínez Vázquez con 16 años, en esa época se hacía el discernimiento, ¿no? Que era este concepto que se utilizaba más tutelarista antes de la convención, o sea, antes de leyes especiales, y él había violado a una turista alemana, ¿no? Y también era un caso público, porque entró por la chimenea, no sé qué, la violó, y el discurso dice, no, yo no la violé, él nos decía, trabajaba una psicóloga y lo entrevistamos, decía, no, si yo, si ella era adulta, no era virgen, ¿no? Entonces el concepto de violación era una virgen, ¿no? No era virgen y a ella más o menos le había gustado, ¿no? Entonces, no, la distorsión cognitiva como empieza a jugar, y el caso de José Martínez Vázquez era un chico que él se crió en los hogares del Sename de protección, había sido violado, abusado en los hogares, donde pasa, es muy recurrente eso. Eh, una abuela lo llevó a Valdivia, al sur de Chile, y la abuela se dedicaba a robar, entonces lo entrenó iba en el tren, iban robando en cada estación, después robó una bicicleta, se volvió a vivir con unos tíos que eran travestis y aparte ejercían el comercio sexual, la prostitución. Entonces acá sus interacciones, su contacto, más allá de, no por lo moral, sino que no había ninguna estructura, ¿no? O sea, y él después, bueno, continuó con esto y después ya siendo mayor de edad, después aparecía esto, hubo como 6 violaciones muy fuertes, digamos, porque aparte esto que dejaba los zapatos, dejaba las señales, la hacía en el barrio La Dehesa, el barrio más acomodado acá de Santiago, de mayor estatus, ¿no? O sea, le robaba a los ricos, ¿no? O sea, no lo robaba, violaba a mujeres en barrios ricos. Y él tenía su pareja, convivía con una pareja, una casa en San Bernardo, una localidad, y él después lo descubren, porque la policía no lo puede descubrir, porque era un caso esto del diario, que uno leía el diario así, aparecía, no se sabía que era él, digamos, porque después nos enteramos, yo me enteré que era el mismo que habíamos conocido de adolescente, porque acá él ya tenía 24 años, ¿no? Había pasado con... Y después, bueno, al final él estaba con su pareja y él pensó que la pareja estaba embarazada y la pareja tuvo su menstruación y vio sangre en el baño y él pensó que se hizo un autoaborto y él mató a la pareja, la descuartizó, la enterró, y después, bueno, lo empiezan a descubrir más bien por el acto, el homicidio que él comete, más que... Y después, bueno, él termina en la cárcel como adulto y cuando lo están procesando le pasó una red, se colgó y se suicidó, digamos, de hecho hicieron varios libros de él acá. Entonces, ahí, claro, ahí tú ves como una construcción, de alguna manera, hubo mucho debate, algunos decían de que, claro, que él era un psicópata, por supuesto que uno no puede negar que ese tipo de conducta están descritas ya como una psicopatía, ¿no? O sea, planificar, tener todo este tipo de cosas, después las conductas que él tuvo, ¿no? Pero la construcción de él, de su yo, y era una persona que nosotros le aplicamos test de inteligencia, en la época aplicamos test, y nos daba superior, nos daba como 117 de coeficiente, y él en el centro participaba, no sé, nosotros hicimos ahí un programa de animación sociocultural penitenciaria, donde llevamos artistas, Sol y Lluvia, los prisioneros, como grupo, porque fue como el destape, digamos, artistas piabarros que eran pintores, hacíamos talleres, y él ganaba todo, hicimos un taller de teatro, entonces un nivel de cosas que, digamos, al no tener, digamos, interacciones propias, no apego, etcétera, etcétera, terminamos con estas conductas. Entonces también hay un número chico de casos, ¿no? Que llegan a ese tipo de conductas más predatorias, psicopáticas o en serie, ¿no? Hablen ustedes, porque yo no voy a hablar por un rato, porque me voy a silenciar el micrófono para que... Te comento lo que dice Dora. Dice, queda claro que se debe fortalecer el trabajo preventivo y de promoción acompañando a las familias con mayor vulnerabilidad y también propiciar espacios reflexivos que tienen que ver con analizar las cuestiones culturales sobre género. Ahora es clave, el tema de género es clave, o sea, no es solo la reivindicación o el movimiento actual o o lo injusto que es el machismo, el patriarcado, etcétera, sino que a la base de este tipo de conducta, entonces el deconstruir eso, junto con deconstruir el machismo, el deconstruir qué le pasa a estos sujetos o qué ocurrió implica empezar a prevenir, ¿entiendes? No es salir a la casa de brujas de psicópatas, ¿entiendes? Porque eso también sería terrible, ¿entiendes? Como, por eso yo digo, el enfoque de riesgo desde el punto de vista de los derechos humanos
tiene esa peligrosidad, ¿entiendes? Porque yo digo, bueno, si todos los sujetos estos son posibles que agredan, entonces, pucha, lo empiezo a meter los guetos de los posibles agresores, ¿no? O sea, en realidad lo que tengo que hacer es fomentar una vida sana, de bienestar, ¿no? O sea, porque en realidad si tenemos todo esto más o menos satisfecho, va a bajar esas tasas de agresiones, ¿no? Pero comparto plenamente con lo que decía ella. Bueno, no hay más comentarios. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo les quiero comentar, por lo que preguntan, que todo el material que nos dio Osvaldo va a ser enviado a través del correo electrónico que ustedes utilizaron para inscribirse en esta actividad. Así que se les va a facilitar todo el material que se utilizó para esta exposición y que gentilmente Osvaldo nos pasó para que lo podamos compartir. Sí, después podemos ver otros materiales. Yo ahora estoy trabajando justo en Bogotá también, en el municipio de Bogotá, acompañándolo en estos temas, en generar también esto como programas, protocolos, porque allá lo que hacen es que lo derivan al sistema de salud. Entonces el sistema de salud lo toma y tienen un protocolo que siempre lo tiene que ver primero el médico, después el psiquiatra. Entonces cada uno, y lo meten en una matrix, ¿entiendes? Y claro, si cada uno lo mira y por ahí con la mejor intención, ¿entiendes? Pero el tema, claro, que cuando uno se pone a estudiar es como meterte a estudiar una cosa chiquitita. Entonces, claro, tú sos experto porque te metiste en un área más chiquitita, ¿no? O sea, o revisar, digamos, mucha literatura, entonces, es bueno esto de ver cómo especializarse en un tema o tomar lo que ya está, digamos, porque por ahí agarrar el manual y aplicarlo, ¿no? O sea, nosotros tenemos manual de aplicación que algún día podemos ir para allá también y compartirlo, capacitarlo, formarlo. eh, pero como invito también a eso, ¿no? O sea, porque si no, hoy justo estamos en una conversación y decía, claro, no, lo que pasa es que lo ve la puede andar el médico, entonces el médico claro, pero el médico que ve la parte somática o que le haga un chequeo, digamos, pero si el médico empieza a levantar hipótesis, ¿por qué él agredió? Después lo toma el psiquiatra, levanta otra hipótesis, lo toma, pucha, ¿entiendes? Como, ponen como Tupac Amaru, al pobre chico, y lo estaquean, ¿entiendes? Como, que hay que tener una teoría de cambio y ser consistente tu intervención en esa teoría de cambio, ¿no? Y que tu teoría de cambio esté basada en alguna evidencia. Yo creo que eso es una pista mínima, ¿no? No porque yo soy de tal corriente o tal otra, o me formé para acá o me formé para allá y puedo tener una muy buena formación, ¿entiendes? Pero no es leer lo de la formación, sino decir qué cosas funcionan, ¿no? Para meterse, sobre todo hacer políticas públicas, ¿no? Porque si es en el ámbito privado, bueno, yo elijo y estoy, ¿no? Pero eso es lo recomendable. Te Así que bueno. leo el último, Natalia, Dale, que dale. dice: a veces para poder prevenir hay que dar contención a nuestros jóvenes, ya que la interpretación de los conceptos como el género lo toman de acuerdo a su propia vivencia. Claro, claro. No, no, y aparte que todo se estimula eso, el hedonismo, el cosismo, ¿no? El sexismo, ¿no? El machismo, la pornografía, o sea, todo está puesto y va hacia ahí, ¿no? Como la satisfacción inmediata, el no placer casi, ¿no? Porque es un placer que es no placer, el tema de los tiempos, las pausas, ¿no? Y por otro lado, acá se mete en una etapa de inmediatez que es la adolescencia, ¿no? Que la adolescencia es propia de quererlo todo y quererlo ahora y quererlo ya, como decía nuestro amigo Lucas Prodan. No, o sea, lo quiero todo y lo quiero ya, ¿no? Pero el pobre murió, pero bueno, entonces hay que poner un casco para que no se nos muera como el querido Lucas, digamos, pero es eso, ¿no? Es como que estamos frente a niños, adolescentes, entonces tenemos que reforzar aquellos elementos más protectores, y nos invita también el mirar esto, ¿no? Como el describir un evento, que no es que cada uno tiene el patrón así como un chip genético, ¿entiende? No es esto determinista, ¿entiende? Para nada, es totalmente constructivista y más bien dialéctico, ¿no? O sea, en el tema de la construcción, un poco más lo Pichón Rivière, ¿no? La construcción del sujeto con el ecro, ¿no? Más o menos desde ahí, ¿no? Como uno se construye desde su elemento más basal, pero en la interacción con el otro, ¿no? Por eso Pichón fue a Rusia a estudiar, ¿no? Con Petrovsky, Leontiev, con todos los tipos, con Luria, ¿entiende? Como de salir solamente de una matriz teórica, ¿no? Porque si no termina de ser un poco ananista la matriz teórica, ¿no? Nos quedamos entre nosotros mismos ahí, y el tema es cómo veo, el sujeto está con otro, ¿no? Algo pasa ahí con el otro, ¿no? Y estas otras teorías o estos dispositivos también nos llevan a generar formas de facilitarle que respete al otro como legítimo otro, y también
la violencia instrumental, y ahí me ofrezco para otro día, o para el año que viene, no sé, porque ya estamos cerca de Navidad, pero también para comentarle un poco ese otro modelo que responde a otro ciclo, ¿entiendes? Hay otra cosa que pues, el chico que roba, ¿no? Que roba la tienda, que roba la bicicleta, que entiende como que se denomina desde el tema digamos, como violencia emocional, generalmente está asociado a delitos sexuales y delitos de sangre, ¿no? Y violencia instrumental es el robo contra la propiedad o el robo contra la persona, ¿no? Pero más bien es cuando una persona roba, pero que conoce el costo-beneficio, sabe que si lo detiene pasa esto, ¿no? Como que hay una persona que es bastante consciente en realidad, o sea, no es que anda con una calculadora en la mano, pero sabe las penas, no conoce el sistema, sabe que no tiene que decir que él fue, ¿no? O va a contar el cuento que yo estaba, me están echando la culpa a mí, porque yo estaba justo ahí y me dieron la bolsa, ¿no? Entonces, para eso hay otros dispositivos también para trabajar desde un enfoque también de derecho humano, no una cosa así atropellando. Ok, bueno, para que otro día me inviten, vamos a dejarlo hasta acá, yo creo. Bueno, quedaba Bueno, una muchas última. gracias. No, dale, yo... Quedaba una última y ahora sí la última. Yo porque no quiero dejar a nadie que... No, sí, por favor. Paola dice Osvaldo sobre la caracterización de los adolescentes que atendés. ¿Es alta la incidencia de haber sido víctimas de maltrato infantil, abandono, etcétera? Sí, sí, eso es clave, y que de hecho toda la evidencia dice que, y cuando Félix López, que yo igual me apuré un poquitito, pero Félix López cuando plantea que hay un hecho traumático se refiere a eso. Ahora, lo que sí no es que todos los que abusan fueron abusados sexualmente, porque muchas veces también está eso, no, que él fue abusado, y también hay muchas conductas que no las expliqué tampoco ahora, por ejemplo, a veces sean los hogares o en la escuela, o con niños chicos así de 8 años, 6 años, que en realidad no tienen una capacidad de agredir sexualmente, ¿no? Ni desde el punto de vista físico ni mental, o sea, no logran armar toda una idea de que este es mi cuerpo de la sexualidad genital y yo voy a entrar en el espacio del otro sin permiso, ¿no? O sea, pero hay niños que a veces, claro, como cometen conductas violentas en la esfera de la sexualidad de esa edad, y ahí generalmente son conductas reactivas, ¿no? O sea, el niño lo están violando, el otro que tiene 12, entonces lo viola y él hace lo mismo con el más chico, ¿no? Entonces, y eso también es importante verlo porque responde a otro ciclo, ¿no? O sea, él no es que tiene una concepción y él, capaz de 12 sí, está explorando con alguien que no está en condiciones de explorar como él, o el de 14, entonces también hay conductas que se ven como conductas reactivas, ¿no? O sea, hay otras conductas que se dan también en el ámbito, por ejemplo, de las cárceles, eh, que no responde a este ciclo que yo le dije, sino que son más bien de dominio sobre el otro y son conductas bien terribles, porque hay un grupo que viola a uno, ¿no? Y lo atan, y son cosas bien, eso sí que es como del terror y como de las películas que ocurren en la cárcel, ¿no? O sea, el tema de una pandemia. Yo también estoy trabajando en Honduras y El Salvador, que ahí está lo que se llama el Triángulo Norte, junto con Guatemala, que están las maras, está la Salvatrucha y la M18, ¿no? Y las maras se crearon cuando Giuliani está en Nueva York, ¿se acuerdan? La época de tolerancia cero, y sacaron a todos los indocumentados de Estados Unidos, digamos, sobre todo de Nueva York, y estos volvieron a sus países de orígenes, y hay muchos de salvadoreños, hondureños, que son los que ahora vieron que quieren pasar para allá, que están bueno, esa atención que es una cosa, es caótico eso, y las maras son pandillas muy complejas porque tienen el dominio de los territorios, ¿entiendes? Y las cárceles son dominadas por las maras. Entonces, bueno, ahí es también una cosa, ¿entiendes? El tema, el código, los matan, los abren, es una cosa bien terrible, ¿no? Entonces también uno no puede responder con esto para todos esos otros eventos, ¿no? Que hay eventos que se disparan para arriba, ¿no? Como el tema de las cárceles. En el tema de las cárceles de mujeres pasan cosas distintas, digamos, que si bien, o en los hogares de chicas, ¿no? Que también uno cuando va y uno ve y uno sospecha cosas, a veces, bueno, pues ves chicas como abrazadas, pegoteadas, y no es por ahí que tengan una elección o de relaciones lésbicas o que están en una relación consentida, capaz pues salen, son personas que tienen conductas con el sexo opuesto, sin embargo no hay una cosa como de traumatismo, como que a un varón 20 tipos lo hayan violado, ¿no? Y encima le cortan los glúteos, le ponen el desodorante, o sea, son cosas bien terribles, entonces como película. Y en caso de mujeres no es tan así, ¿no? O sea, es más bien que hay conducta,
o por ahí puede ser que alguien agreda a alguien, ¿no? Pero no es tan propio, ¿no? Y tiene que ver de nuevo con el machismo, ¿no? Esto de me monto al otro, ¿no? De hecho se llama el caballo, ¿no? O sea, ¿entiendes? Como un tema de dominio masculino machista, ¿entiendes? Entonces también ahí hay como diferenciaciones que, entonces eso igual nos permite para la prevención situacional, para los centros, para las escuelas, ¿no? Como ver cómo cuida, pero sin ponernos paranoicos, ¿entiendes? Porque, ¿entiendes? Pero sí uno puede prevenir cosas, ¿no? O sea, Flavia, apago No hay el más, no hay más preguntas. Yo sí me sumo a los agradecimientos que hay en el chat. La verdad, gracias por la información y por tu tiempo. Y Grim, ¿le querés decir algo, Osvaldo? No, también volver a reiterar el agradecimiento tanto a él como a Germán Martín, y quizás como dejar la puerta abierta, digamos, por ahí te volvemos a convocar para otro encuentro. Si no es este año, por ahí el año próximo. Así que muchas Sí. gracias. Cómo no, encantado. Bueno, gracias a todos ustedes y me quedo a disposición de ustedes.